Son ya una treintena los municipios de Castilla y León que tienen el interior de bares y restaurantes cerrado. Desde hoy mismo, León Capital se incorpora a esa lista. León Capital y otras 5 localidades de la comunidad cierran el interior de la hostelería y al mismo tiempo reabren sus puertas en Salamanca, Valladolid y Ponferrada. Buenos días. La Junta de Castilla y León pide que no bajemos la guardia porque la situación epidemiológica en la comunidad sigue siendo de alerta. Y todo esto a unos días para que finalice el estado de alarma. El Gobierno regional desvelará el jueves qué tiene pensado hacer a partir del 9 de mayo. Nosotros tenemos un plan B, pero estamos, insisto, esperando a que el Gobierno tome una decisión. 5 millones de personas han recibido ya la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus en España. Ya se han administrado más de 17 millones de dosis. La gran mayoría de los vacunados la reciben con alegría y así lo muestran en sus redes sociales. Y hoy, lógicamente, muy pendientes de las elecciones en la Comunidad de Madrid. Más de 1000 colegios están preparados desde las 9 de la mañana para recibir a los electores. Habrá circuitos señalizados, pero no habrá EPIs para los miembros de las mesas, como ocurrió en las elecciones catalanas. Y en cuanto al tiempo, ya podemos decir que ha cambiado. Nos esperan días de sol y de temperaturas mucho más altas. Francisco. Sí, tras más de una semana con tormentas, sobre todo en zonas de montaña, ya esperamos sol, tiempo primaveral. Las temperaturas por la tarde ya superan los 20 grados en algunas zonas, con algunas nubes en el norte, y las nieblas que hemos tenido a primeras horas ya se han levantado. 31 municipios hay ahora mismo en Castilla y León con el interior de la hostelería cerrada, pero de esa lista logran salir a partir de hoy 8 municipios. Son Ponferrada, Béjar en Salamanca, Arévalo en Ávila, Briviesca en Burgos, Cervera de Pisuerga en Palencia y Olmedo en Valladolid. A ellos se suman 2 capitales de provincia, Valladolid y Salamanca, donde la hostelería, que es uno de los sectores más potentes de la ciudad, Paco Gómez, reabre las puertas de sus locales. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hoy no es un martes cualquiera para la hostelería salmantina. Después de esas semanas de restricciones pueden abrir otra vez el interior de los locales, bares y restaurantes pueden volver a ofrecer ese servicio. Lo hacen lógicamente respetando ese aforo máximo del 33% que marca el nivel 4 de alerta sanitaria en el que está toda Castilla y León. No obstante, después de semanas de muy malas condiciones climatológicas en las que la terraza no han podido ofrecer todo el servicio, todo su potencial, los hosteleros confían en que la apertura de ese interior y la llegada de las buenas temperaturas sean la palanca para un verano prometedor, vinculado también al incremento de la movilidad. Pues ya lo ven, unos abren sus puertas y otros las cierran. 6 municipios cierran sus locales de hostelería y salas de juego a partir de hoy. Son estos que ven: Medina del Campo, Íscar y La Cisterniga en Valladolid, Villamayor en Salamanca y Valverde de la Virgen en León. Allí también, en la provincia de León, se ve afectada la capital. Hasta ahora no había superado los 150 casos de incidencia. La hostelería ve el cierre como un nuevo golpe a su sector. Ahora va a hacer buen tiempo estas semanas, nosotros nos alivia porque tenemos una buena terraza. Pero sí, vuelve el interior otra vez a cerrarse, a aguantar. El cierre del interior de los bares está afectando de manera desigual. Por ejemplo, en Segovia han logrado rebajar la incidencia, pero Burgos, pese a llevar cerrada desde hace un mes, continúa con la cifra de contagios muy elevada. En la lucha contra la pandemia, 2 y 2 no siempre son 4. Una misma medida tiene efectos diferentes según el territorio. Pues es que no respetamos las cosas. El cierre de la hostelería en Palencia durante 2 semanas redujo la incidencia de 262 casos a 92. En Segovia y Burgos, después de un mes, los resultados son dispares. Jodidos estamos todos. Mientras en Segovia se ha reducido a la mitad, Burgos sigue en riesgo extremo. No entiendo yo de esto nada. Es que yo creo que están dando prioridad a la sanidad, no a la economía, y hay que hacer una cosa intermedia.
En la capital burgalesa la incidencia al cierre de la Semana Santa era de 389 casos por 100.000 habitantes. Un mes más tarde apenas se ha reducido, 379. Parece que estamos, en vez de avanzando, retrocediendo. Esta medida deberían replantearla pues los políticos que no nos levantan restricciones. Una evolución que lleva a los hosteleros a reiterar su oposición a esta medida por no ser efectiva. Vemos que esto no reduce, que estamos cerrando prácticamente para nada. Mal, porque hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, que se ha quedado realmente fastidiado por esto y esperemos que tomen nuevas medidas. Por provincias, la incidencia más elevada está en Burgos, aunque es la segunda que presenta un nivel más bajo de ocupación en camas UCI. ¿Y qué pasará con las restricciones, los cierres perimetrales y el toque de queda a partir del 9 de mayo? Pues sigue siendo una incógnita a día de hoy. La Junta de Castilla y León no ha desvelado aún qué tiene preparado para cuando decaiga el estado de alarma y pide al Gobierno central que tome medidas para evitar judicializar la toma de decisiones. A la expectativa de alguna decisión del Gobierno, el miércoles, pasadas las elecciones en Madrid, las comunidades se preparan para el día después del estado de alarma. Nosotros tenemos un plan B, pero estamos, insisto, esperando a que el Gobierno tome una decisión. Yo creo que no es muy sensato dejar caer todas las medidas. Esta semana trabajaremos un decreto que, en todo caso, tendrá que estar en vigor a partir del próximo lunes 10 de mayo. Valencia y Castilla-La Mancha abogan también por una desescalada prudente y se posicionan sobre algunas medidas que creen habría que mantener. No creo que tenga que decaer aún el toque de queda. En el toque de queda, en el uso de la mascarilla y en otras cosas seguimos creyendo como medidas eficaces. Lo fundamental es que aquellas medidas que demuestran que son eficaces las sigamos manteniendo. La oposición reivindica la necesaria coordinación del Gobierno central, pero dice que es la Junta la que tiene que decidir. Se dedique a gobernar. ¿No querían el Gobierno? Pues que gobiernen. Cuando el domingo se cierre el paraguas del estado de alarma, las comunidades solo podrán decidir sobre cierres perimetrales, límites en reuniones, aforo en lugares de culto y toque de queda con el amparo de los tribunales superiores de justicia. Y precedentes hay de decisiones contrarias en uno y otro territorio. Mientras el de Cataluña sí permitió fijar, por ejemplo, un número para las reuniones, los de Extremadura y País Vasco tumbaron esa medida. Y mientras, la Comisión Europea pide a los 27 que permitan la llegada de viajeros vacunados. Supondría reanudar el tránsito turístico de estadounidenses y británicos. La propuesta no excluye que los países puedan establecer otros controles como test PCR o que tengan que pasar cuarentenas. Esta semana comienzan a debatirla los embajadores ante la Unión Europea y esperan poder aprobar la medida a finales de este mes. 1 de cada 10 españoles ya ha recibido la pauta completa de vacunación. Esto supone que 5 millones de personas están ya inmunizadas con las 2 dosis, el segundo hito que planteó Pedro Sánchez. Además, se han empezado ya a repartir las 1.700.000 dosis de Pfizer este lunes y se está pendiente de otra entrega de la vacuna de Moderna. Estos días abundan los mensajes de celebración familiar en las redes sociales por estar ya vacunados, porque recibir un pinchazo es motivo de alegría entre los allegados y por esta razón se comparte. Si te vacunan, hay que contarlo. Hola Roberto, mira, acabo de salir de aquí de ponerme la vacuna. Nada, fenomenal. No Isabel le dice a su hijo Roberto que le han puesto la primera dosis de Pfizer en el Miguel Delibes de Valladolid y como ella, muchos, era salir del pabellón y mirar el móvil. Pues sí, me ha mandado mi hermana, me ha mandado mis hijos. Las conversaciones de WhatsApp se llenan ahora de estos mensajes de celebración, padres vacunados como motivo de alegría compartida, también entre los tuiteros que lanzan a la red el optimismo de los pinchazos familiares. Ya falta menos y hay que decirlo. A todos, a todos. Yo creo que la solución. El grupo de WhatsApp de las amigas de Kelly, que se llama Las Chicas, está estos días que echa humo. No lo vamos comunicando a la que ya se la han puesto, a la que no. Ir a vacunarse es encontrar a conocidos, acompañar a la pareja, como ha hecho hoy Julio con Ludivina, y también informarse de si hay que esperar un poco más. Y creíamos que nos iba a tocar este fin de semana, pero no nos ha tocado. Vacunaciones y mensajes masivos continúan a buen ritmo.
Y esta es una última hora. Se han registrado 13 positivos en la residencia de mayores Santísima Trinidad de Aguilar de Campoo, en Palencia, un centro en el que tanto residentes como trabajadores fueron vacunados en el mes de febrero. Todos se encuentran asintomáticos y controlados. Los contagios se descubrieron en los test de antígenos que se realizan en la residencia cada 15 días. Es una noticia que publica esta mañana Diario Palentino. Y se investiga si los 3 positivos por COVID confirmados en el barco confinado en el puerto de Bilbao corresponden con casos de la cepa británica. Además, hay una persona más con síntomas, aunque ha dado negativo en los test. Los contagiados han sido trasladados a los hospitales de Cruces y Derio, mientras que el resto de la tripulación permanece confinada en el barco. En España son, por tanto, ya 4 los casos confirmados de la variante india. En Castilla y León no hay ninguno. Desde la Organización Mundial de la Salud alertan de la peligrosidad de esta variante. Advierten que si no se mantienen las medidas para evitar contagios, podríamos vivir en pocas semanas la misma situación que India o Brasil. Lo que está sucediendo en India y Brasil puede suceder en cualquier parte, a menos que mantengamos las precauciones públicas que venimos recomendando desde el inicio de la pandemia. La Comunidad de Madrid vota hoy tras una de las campañas más polarizadas que se recuerdan. Más de 5 millones de madrileños están llamados a las urnas en unos comicios marcados también por las medidas para prevenir los contagios. Los colegios electorales cuentan con circuitos señalizados para que no haya aglomeraciones y se han repartido 5 millones de mascarillas y 55.000 litros de gel hidroalcohólico. Veremos imágenes similares a las de hace unos meses en Cataluña, aunque en Madrid no habrá EPIs para los miembros de las mesas. Sí que tendrán mascarillas FFP2 y pantallas de protección. Las medidas de prevención para unas elecciones cuyos resultados pueden contagiar la política nacional. Se llama Sofía y en su cabeza va a estar todo lo que pase en las elecciones. Es un robot hongkonés que dará información en tiempo real desde el centro de datos. Isabel Díaz Ayuso lo ha visitado en la jornada de reflexión. Reflexionar. Mientras que otros candidatos han buscado sosiego con sus equipos, paseando en familia o con las mascotas, o de cañas con compañeros del partido. Atrás queda una campaña en la que se ha hablado poco de Madrid y en la que ha habido altercados y cartas con amenazas. Serenidad y no darle más eco a todo esto. Hay que terminar ya de una vez con el blanqueamiento mediático de la ultraderecha. Está en juego el gobierno regional durante 2 años, pues habrá otras elecciones en 2023. El PP busca un trampolín hacia el resto de España con Isabel Díaz Ayuso erigida a sí misma en Adalid contra Pedro Sánchez. Una amplia mayoría para evitar las injerencias de la Moncloa. Vox busca rédito en los incidentes de la campaña. Y no andamos lloriqueando. Para el PSOE es un termómetro de la gestión de Sánchez y busca mantener el liderazgo de la izquierda en una dinámica de bloques. Tenemos que impedir un gobierno de desleales. Pablo Iglesias trata de que su desembarco autonómico no haga aguas, con Podemos muy por detrás de Más Madrid, que rechazó una coalición y que ahora amenaza con sobrepasar al PSOE. Madrid es la hostia. Nos han querido enfrentar. Ciudadanos intenta mantenerse a flote y no quedarse fuera de la Asamblea de Madrid. Y aquí en Castilla y León sigue la tensión entre el PSOE y el Gobierno de la Comunidad. Ana Sánchez ha respondido a las insinuaciones de Francisco Igea que les recriminaba haber aprovechado la convalecencia de un procurador de Ciudadanos para hacerse con la presidencia de la Comisión de Investigación de las Eólicas. Igea dice muchas bobadas y esta es la última de ellas. Este procurador de Ciudadanos ha podido ejercer plenamente sus derechos como parlamentario durante toda su convalecencia. Pudo votar la moción de censura y pudo aceptar una dedicación exclusiva en el periodo de su convalecencia. Pudo también haber mantenido la presidencia de la comisión porque no se convocó ni una sola comisión. La Junta de Castilla y León asumirá buena parte del modelo residencial de la discapacidad en la nueva Ley de Residencias de Mayores. Anoche, en el programa Cuestión de Prioridades, el presidente de CERMI, Castilla y León, destacaba que han participado en la elaboración de ese texto y que, aunque con matices, creen que será positivo para los mayores. Juan Pérez describía así en qué consiste su modelo.
y es la atención personalizada, individualizada y espacios residenciales mucho más reducidos, para que, lógicamente, bueno, pues la relación entre las personas sea una relación, en fin, mucho más abierta y los ratios de atención, pues lógicamente, sean mucho mayores. Cada profesional atiende a un número mucho menor de personas con discapacidad que lo que va ocurriendo en el ámbito de las residencias de mayores. Algo tan habitual hace no mucho como una reunión de vecinos es hoy casi imposible de ver. Las limitaciones por la pandemia han provocado que en el último año 1 millón de juntas vecinales no hayan podido celebrarse en nuestro país. En algunos casos por motivos de urgencia han sido telemáticas, aunque esta fórmula no está reconocida legalmente. Filtraciones de agua que inundan varias viviendas, una avería grave en la calefacción comunitaria o un ascensor al que hay que cambiar el motor. Cuando ocurre algo así en una comunidad de vecinos hay que actuar rápido y uno de los primeros pasos es reunirse. Pero hoy tenemos prohibido las reuniones presenciales. Y aunque el pasado verano sin estado de alarma eran posibles, las limitaciones las hicieron casi inviables. Porque no había sitios donde se dieran esas condiciones de ventilación, de espacio. Si a eso le sumamos el miedo a reunirse de muchas personas. Son muy poquitas las que se han celebrado y se nos van acumulando problemas. Problemas como los que tuvieron aquí. Se desprendieron varias losetas de la fachada que tenemos y bueno, pues tuvimos que actuar de urgencia. En este edificio no pudieron esperar, su fachada sufrió graves daños y a los vecinos no les quedó otro remedio que reunirse, eso sí, a distancia, de manera virtual. Se reunieron, sí, pero de forma telemática, algo más sencillo en una comunidad pequeña como esta. En el acta se hacía constar que la reunión había sido virtual. Porque por ahora las reuniones telemáticas no están reconocidas por la ley y si algún vecino peleón quisiera impugnarlas, podría hacerlo. La solución, con un decreto puntual, pues sería suficiente. Aunque los trámites ya están en marcha, de momento no hay fecha para que las juntas de vecinos virtuales sean también válidas. El Arzobispado de Valladolid acata la sentencia que ratifica la condena de 3 años de cárcel para el que fuera capellán de la Iglesia de las Angustias de Valladolid. En el mismo comunicado manifiesta la cercanía del arzobispado a su persona y a su sufrimiento, a pesar de que considera reprochable ese comportamiento. El ex capellán fue condenado a 3 años de prisión por un delito de abuso sexual y otro de ciberacoso a una menor de edad. Las preguntas que le formula el Ministerio. Y tenemos una nueva noticia de última hora. Se ha producido un incendio en la iglesia románica de Balboa, en León. El fuego se detectó de madrugada cuando un vecino vio salir humo por una de las ventanas. Habría afectado, aparte del retablo mayor, al zócalo inferior y a la alfombra del altar. Los bomberos han tenido que forzar la puerta para poder entrar. Este templo es de gran valor histórico patrimonial. Fue declarado bien de interés cultural en 1993. Estamos a la espera de poderles ofrecer más datos y las primeras imágenes de lo sucedido, como les contamos, en esa iglesia de Santa Marina de la localidad de Balboa. Y hoy se cumple una semana de la desaparición de 2 niñas de 1 y 6 años y su padre en Tenerife. El progenitor no las devolvió a su expareja tras haber pasado varias horas con ellas. La investigación llevó a encontrar a la deriva restos de sangre del padre, pero ni rastro de las menores. Además, se ha conocido que el hombre realizó un traspaso de 55.000 euros entre cuentas de su propiedad. El dispositivo policial ha ampliado el radio de búsqueda ante la ausencia de datos. Adif restableció ayer a las 8 de la tarde el tráfico ferroviario en la línea León-Gijón, que se vio interrumpido durante casi todo el día por el descarrilamiento de un Alvia a su paso por San Andrés del Rabanedo. Se saldó sin daños personales y los 40 viajeros fueron evacuados y trasladados por carretera. Muy buenos días. El tiempo ha cambiado ya por completo. Ayer tuvimos los últimos chubascos y las últimas tormentas en zonas del sistema central, pero ya el anticiclón ha entrado desde el oeste y vemos cómo tenemos cielos despejados. Hemos vuelto a amanecer con algo de frío. Heladas que, eso sí, han sido débiles y se han quedado solo en zonas de montaña, pero en muchas capitales de provincia hemos bajado hasta los 2 o 3 grados. Por la tarde suben las temperaturas, el sol calienta la superficie, ya alcanzamos los 20, seguirán subiendo durante los próximos días. El viernes alcanzaremos incluso los 25 grados.
La Junta de Castilla y León ha concedido la medalla al mérito profesional al reportero Roberto Fraile, que fue asesinado el pasado 27 de abril en Burkina Faso junto a su compañero David Beriaín. Roberto perdió la vida por informar y amar al periodismo, algo que siempre quedará presente con este reconocimiento. Cuando vas a un sitio lo tienes... El escritor zamorano Jesús Hilario Tundidor descansa ya en el Panteón de los Ilustres del cementerio de Zamora, junto a otro de los grandes del mundo de la cultura, el escultor Eduardo Barrón. El acto de despedida ha sido sencillo, rodeado de familiares y amigos, y no ha podido faltar la lectura de uno de sus poemas. Su hijo ha señalado que el mejor homenaje que se le puede hacer a Jesús Hilario Tundidor es acercarse a su obra. Siempre decía que lo importante de un escritor son sus lectores. Y entonces, si eso es así, si tú me dices que yo querría que mi padre se leyera su obra. Junto con Claudio Rodríguez es el poeta más representativo quizás del siglo XX. En plena pandemia se ha disparado la inquietud por aprender a razonar y Salamanca alberga la cuna del grado en filosofía. Ahora la titulación tiene el doble de interesados que alumnos puede aceptar. Son los propios estudiantes los que califican esta carrera como una disciplina perfecta para aprender a analizar situaciones de crisis. En las clases de filosofía intentan que los debates no sean como en Twitter. Que es como una especie de sustituto de la antigua plaza pública, en la que todo es una dialéctica muy crispada. Yo creo que la filosofía pues trae un poquito esa humildad. En tiempos convulsos el ser humano siempre ha buscado respuestas. También ahora se ha notado en la matrícula de filosofía. Sí, desgraciadamente se queda gente fuera. La expresión, aunque suene muy coloquial, pero normalmente hay más solicitudes de las que podemos asumir. Entre lecciones de lógica y de ética siempre buscan un porqué. Es una capacidad de análisis desde distintos puntos de vista. De alguna forma la filosofía es un proceso de diálogo, ¿no? Y acuden al pasado para entender el presente. Al principio de la pandemia estábamos dando justo el contrato social, de cómo funciona ese acuerdo social, si realmente es un acuerdo o es una imposición. La crisis actual necesita científicos, pero también filósofos para buscar un bien común. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con toda la actualidad. Hasta ahora.